buenas y muy bienvenidos a una nueva Retro Arcade colección. En esta ocasión os traigo una selección de excelentes novedades que he estado jugando estas últimas semanas, como por ejemplo Sifu, una de las grandes sorpresas de lo que llevamos de este nuevo año. En la segunda parte del vídeo veremos un top de las mejores demostraciones de juegos con estilo retro y arcade que pude jugar en el festival Next Fest que se celebró en Steam. Y me gustaría empezar con un juego que me ha sorprendido mucho y se ha convertido en una de las grandes sorpresas de lo que llevamos de año. Sifu nos cuenta la historia de venganza de un joven aprendiz de artes marciales, el cual ve cómo su padre muere mientras intentaba defender su casa de unos temibles invasores. Father! Ocho años después, ya como adulto y con todos los fundamentos del Kung Fu aprendidos, nos lanzamos a una aventura en la que hemos de encontrar a los 5 líderes que orquestaron esa matanza y acabar con ellos. I have spent 8 long years preparing for this. La primera toma de contacto ya notamos que el juego es bastante desafiante. Es posible que en las primeras horas del juego te cueste coger las mecánicas y pierdas muchas vidas. Sifu es el típico videojuego que cuanto más tiempo le dediques, más habilidad coges, y cuando tengas mucha habilidad en los mandos es cuando se disfruta realmente de este título. Como en las artes marciales de verdad, necesitaremos grandes reflejos, esquivar con precisión los ataques y aguardar el momento justo para contraatacar. Si le queda poca salud al enemigo, será el momento perfecto para usar un ataque final demoledor. Estos ataques son muy brutales y además hacen que recuperemos una pequeña porción de salud. Sifu tiene un sistema de vidas un tanto particular. Cada vez que morimos nuestro personaje se hace más viejo, aunque en algunas ocasiones si derrotamos a algún enemigo especial podremos recuperar algún año. Si morimos muchas veces consecutivas podremos envejecer muchos años. Si superamos los 70 años, la siguiente muerte supondrá el fin de la partida. Destacar también la gran ambientación que tiene, lucharemos en todo tipo de escenarios y conseguiremos momentos muy épicos. Además, es aconsejable explorar bien los escenarios, ya que el juego multiplica la dificultad cuando tengamos que luchar contra muchos enemigos a la vez. Lo mejor es moverse por el escenario en busca de nuevas armas o situaciones para poder aprovechar nuestras ventajas. Nerves get the better of you? Además es un juego bastante rejugable, ya que al terminar la fase puedes volver a intentarlo para mejorar terminar el nivel con la menor edad posible. Repetir niveles también te puede venir bien para mejorar habilidades o aprender nuevos movimientos para hacer que el personaje sea más fuerte, ya que cada vez los escenarios serán más exigentes y sobre todo jefes finales más peligrosos.
definitiva, un beat'em up 3D muy recomendado. Desde luego hacía falta un juego de estas características para resucitar de una vez por todas este género de peleas callejeras. Mi nota, un 9. Vuelven los Reyes de la Lucha, una de las franquicias más icónicas de la historia que se adapta a los nuevos tiempos. Han pasado 6 años desde su último lanzamiento y esta vez SNK ha descartado el motor de la anterior entrega para volver a apostar por el Unreal Engine, que ya se utilizó en el último Samurai Shodown. Esta nueva entrega incluye 39 luchadores y en el futuro llegarán otros 12 descargables. Un elenco de personajes muy carismáticos y variados. Esta serie siempre ha destacado por ser un juego de lucha con una curva de aprendizaje asequible. Es un juego fácil de aprender pero difícil de dominar. Si llegas a dominar a muchos personajes es cuando realmente disfrutas de los King of Fighters. En lo jugable, lo que llevo jugando hasta el momento, la experiencia está siendo muy positiva. Además de que el multijugador es una auténtica gozada gracias a la tecnología Rollback. Con una conexión de cable no he encontrado ningún lag o parones raros. En los modos de juego para un jugador es verdad que se puede quedar algo corto, sobre todo si eres un jugador que no le da mucha caña al multijugador. Pero aún así, el modo historia que trae esta nueva entrega tiene muchos extras para desbloquear. Cada equipo tiene sus finales distintos, además de intentar también en desbloquear los muchos finales alternativos. 見事な技のさえですね。いっそのこと前線に戻られては。よせよクラーク、俺たちの出る幕がなくなっちまうだろう。 Otros extras destacados es el DJ Station, para escuchar la música de los juegos más emblemáticos de SNK. Contiene 300 temas diferentes y es una auténtica chulada para los fans de la franquicia. Los Reyes de la Lucha vuelven con mucha fuerza. Esta nueva versión se adapta a los nuevos tiempos y compite cara a cara con los grandes del género, como son Mortal Kombat, Street Fighter o Guilty Gear. La experiencia de dominar el máximo número de personajes con sus movimientos y combos espectaculares te engancharán para un periodo largo de tiempo. Not looking good for player one. Otra de las novedades destacadas que he estado jugando estas últimas semanas es el Infernax, un juego de plataformas y acción en 2D con estética de 8 bits que nos recordará grandes clásicos de la NES como Castlevania.
aventura de fantasía cogemos el papel de un caballero templario llamado Alcedor, que al regresar a su patria descubre que está lejos de recibir su ansiado descanso. La zona está corrompida por una extraña magia y del suelo emergen extraños zombies y criaturas. Infernax ofrece un mundo abierto al estilo Metroidvania. No todas las zonas están accesibles desde un principio, y hay mazmorras o desafíos opcionales a los que volver una vez que disponemos de una habilidad concreta. Durante nuestro largo viaje, uno de los puntos clave del juego es que se nos presentan múltiples finales, derivados de las decisiones que tomemos a lo largo del juego. Podremos mostrar clemencia en determinadas situaciones o poner fin a algunas vidas si eso es lo que deseamos. Nuestro personaje tiene un pequeño sistema de progreso estilo RPG. Cada vez que derrotemos a un monstruo conseguiremos dinero que servirá para comprar mejores armaduras y armas en el herrero. También subiremos de nivel de experiencia mejorando 3 parámetros básicos: poder, vida y maná para las habilidades que aprenderemos durante la aventura. El aspecto gráfico se inspira en el pixel art de los juegos de finales de los 80, acompañado de una genial banda sonora. En definitiva, Infernax me ha dejado una sensación muy positiva, no inventa nada al género, pero con las diferentes decisiones que tomaremos en la aventura hace que sea un juego bastante rejugable. Terminar con las novedades, uno de los juegos que más esperaba este año era el Sol Cresta. Del productor de Devil May Cry, Hideki Kamiya, nos presenta una secuela de la mítica serie de Nichibutsu. Sol Cresta gira alrededor de una interesante mecánica de reconfiguración de nuestra nave, que está formada por 3 naves, cada una de un color y con unas características. En función de cómo coloquemos las naves, tendremos un diferente disparo. Pulsando un botón, las 3 naves se desacoplan, el tiempo se ralentiza y tienes la oportunidad de recolocarlas, pero también de formar diferentes figuras que durante un tiempo limitado te permiten realizar ataques especiales extremadamente poderosos. Cada formación exige haber conseguido antes un ítem, y conseguir todas en un mismo nivel da un bonus de puntos, además de permitirte acceder a la última transformación, el Fénix. La poderosa forma final que en Terra Cresta se activaba cuando ensamblabas las 5 partes de la nave. Con estas piezas, Sol Cresta ya tendría suficiente profundidad como para aguantar sin problemas sus 7 niveles. Pero sin embargo, existe un elemento más. En la parte derecha veremos una barra que se va rellenando a medida que recoges las monedas que dejan caer los enemigos. Gracias a esta barra puedes conseguir power-ups, puntos, vidas extra o los ataques especiales que te permiten disparar rápidamente hacia los lados o hacia atrás. En definitiva, Sol Cresta es un fantástico shoot 'em up de la vieja escuela, una experiencia muy divertida y un excelente homenaje a las series Cresta.
Ready. terminar, os dejo un top de las mejores demostraciones que jugué en el festival Next Fest que se celebró en Steam. En este especial he querido seleccionar algunas de las demostraciones que más me han gustado de juegos de estilo retro o arcade. La mayoría de juegos son de compañías independientes y hay que reconocer su excelente trabajo. Así que espero que disfrutéis de esta colección de lo que se viene para 2022.
the blood rain. Some are still alive. Curse you. Someone is still breathing. Move on, living. Clockwork is the new order. No! Something's stuck in my cogwheel. Let's leave this place now. Shall arise from the ashes. A small trick won't appear in history books. A small trick won't appear. Don't you sleep now. No! Something's stuck in my cogwheel. Let's leave this place now. Introducing the candidates who will compete for participation in the premier Trail Out Festival. They will compete to earn a spot among the star racers in the battle for the main trophy. The first stage is Autocross. Whoever finishes first wins.
is the winner. Mikhailych? Again? Well, welcome to the last festival in your life.